Ya, buenas tardes compañeros. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a seguir, ¿no? Un poco practicando esto de lo que es funciones de transferencia, ya con diodos de silicio y diodos Zener, porque esto es lo que en laboratorio de simulación también hace, ¿no? Y también va a entrar al examen. Ya, ya saben, cualquier pregunta que quieran hacer o algún comentario lo pueden hacer ya sea por este medio o por el chat de la misma plataforma al finalizar cada ejemplo, ¿listo? Ya, vamos a empezar. Ya hemos esperado un poco, ya supongo que son solo ustedes se van a conectar. Daremos inicio nomás ya. Ya, aquí ya tenemos el enunciado, nos dice que para el circuito de la figura obtenga la función de transferencia, dice, para los siguientes valores de voltaje del diodo 0,65 y el voltaje de Zener que es igual a 5 voltios. Hola. Dice que graficamos la señal de salida para una dentada triangular. Sí, me siento muy agradecido. ¿Ah? A los que están ingresando recién, por favor, les rogaría que desactiven su micrófono, ¿no? Para que no tengamos ningún tipo de interferencia. Listo, gracias. Ya, seguimos. Aquí tenemos, ¿no? El circuito. Tenemos dos diodos de silicio y un diodo Zener. Para empezar el análisis, lo que yo siempre les recomendaba, ¿no? Era iniciar el análisis para BIs menores a cero, ¿no? Eso significa voltajes de entrada menores a cero, o sea, voltajes de entrada negativos. Lo que hacíamos era esto, ¿no? Si tenemos valores negativos o tensiones negativas, en este caso, mi corriente iba a ir en ese sentido, ¿verdad? Al ir en ese sentido, en este nodo se iba a dividir la corriente en dos, lo cual el diodo 1 se iba a polarizar inversamente. El diodo 2 se iba a polarizar directamente. Entonces, como los diodos de silicio hemos dicho que solo conducen, si se lo polarizan inversamente, va a trabajar como circuito abierto, ¿no? Entonces, toda esta parte o el diodo se va a abrir, lo que significa que toda esta rama de aquí va a desaparecer, ¿no? No pasa lo mismo con el diodo 2. El diodo 2 se está polarizando directamente. Al polarizar directamente, entonces va a trabajar con sus 0,65 volts, lo que nos da en el enunciado. Y se lo representa por su modelo de caída constante. Y eso llegaría a ser un primer caso, que vamos a ver ahorita. Aquí. Aquí ya tenemos el primer caso, donde el diodo 2 se está polarizando directamente con su fuente de más a menos, ¿no? Porque la corriente que le estaba llegando era en ese sentido. Vamos a tener aquí entonces una sola malla, que está todo en serie, todas las resistencias y las fuentes van a estar en serie, donde el diodo 1 va a estar apagado, el diodo Zener también, ya que esta rama de aquí ha desaparecido, entonces el diodo Zener también va a estar apagado, debido a la que el diodo 1 no está conduciendo corriente, y el único diodo que está encendido va a ser el diodo 2. Al estar en este sentido, ser una sola malla, está todo en serie y nos pide encontrar el voltaje de salida. En aquí tenemos que encontrar el voltaje que hay en esta resistencia, que va a ser también la suma con la fuente o con los 0,65 voltios del diodo. Y hemos dicho que al inicio de la clase, a principios, ¿no? Antes de la cuarentena, si tenemos una malla o un circuito que está en serie y nos piden encontrar el voltaje en una resistencia, si tenemos más de dos resistencias, o en este caso dos, podríamos haber utilizado el teorema de divisor de voltaje. ¿En qué consistía el teorema de divisor de voltaje? Simplemente nos ayuda a encontrar el voltaje en cualquier
resistencia, siempre y cuando el circuito esté en serie, o todo el circuito, todos los elementos del circuito estén en serie. Este teorema hemos dicho que no funciona para circuitos en paralelo, no sé si recuerdan. Entonces, al aplicar el teorema del divisor de voltaje, que nos dice que para calcular el voltaje en una resistencia o en un elemento resistivo, en el numerador, aquí vamos a escribir grafitos, el voltaje en la resistencia de 100 ohmios, aquí no, va a ser igual, en el numerador va a estar el valor de la resistencia que queremos calcular, que en este caso es 100, y en el denominador la suma de todas las resistencias en serie de mi circuito. En este caso solo tenemos dos resistencias. La suma de eso va a ser 200 ohmios, ¿verdad? Multiplicado por el valor o el voltaje o las fuentes que tengamos en mi circuito en serie. En este caso, aquí mi corriente va a ir en este sentido, porque hemos dicho que en las resistencias siempre la corriente va de más a menos, ¿no ven? Aquí de más a menos. Y el voltaje de salida que encontramos se calcula con la terminal positiva respecto a tierra, ¿no ven? Ahora, en mi fuente de entrada, la corriente le está llegando en este sentido, ¿verdad? Está yendo de menos a más, eso está correcto. En las fuentes activas o fuentes de voltaje, la corriente siempre va de menos a más. En esta caída de tensión que era del diodo, la corriente también le está llegando en este sentido, ¿no? De menos a más. Entonces las fuentes aquí se van a sumar, ¿no ven? Aquí estamos multiplicando. Entonces va a ser VI, el voltaje de entrada, más los 0.65, aquí no se va a notar bien, 0.65 voltios del diodo, ¿no ven? Eso es lo que nos dice el teorema de división de voltaje, que nos permite calcular el voltaje en la resistencia, en una resistencia que está en serie, ¿no? No que si está en paralelo no sirve. Está en resistencia y en el denominador va a ser la suma de todas las resistencias en serie que hay en mi circuito, que en este caso tenemos dos, multiplicado por las fuentes de voltaje que tenemos en serie en mi circuito. En este caso tenemos dos, que a ambas le está llegando la corriente de menos a más, entonces se va a hacer la suma de esas corrientes. ¿Listo? Ahora, el voltaje de salida, el VO, el VOUT, va a ser igual entonces al voltaje en la resistencia de 100 ohmios, en esta resistencia, ¿no? Estamos hablando de esta resistencia, de 100 ohmios, más esta fuente. Pero si se dan cuenta, esta fuente está de menos a más, ¿no ve? No coincide con la polaridad de mi salida. En este caso aquí está más y aquí está menos, y aquí está menos a más, no coincide. Entonces, por esa razón, va a ser negativa, ¿no ve? Va a ser menos 0.65. Ahí. Y es lo que se ve aquí, en esta parte, ¿no? Aquí está directamente ya. Aquí está simplificado, ¿no? Esto se va a simplificar con esto. Va a ser 1 medio de VI más 0.65 menos 0.65, que sería el voltaje de salida total. ¿Vale? Ahora, bajamos abajo, ¿no? Aquí, entonces el Vout va a ser, simplificando ya todo, ¿no? Haciendo operaciones allí en nuestra calculadora, nos va a quedar 1 medio de VI menos 0.32. A esta le vamos a llamar ecuación número 1. ¿Listo? Volvamos entonces al circuito inicial para ver qué otros casos más podemos encontrar. Empezamos. Ya hemos analizado para BIs menores a 0. Ahora lo que sigue a continuación era para analizar para BIs mayores a 0. Podemos empezar para BIs, en este caso vamos a empezar para BIs mayores a 0, en este caso BIs van a ser positivos, ¿no? En el cual nos dice que la corriente va a ir en este sentido. Y en este nodo las corrientes se van a dividir en dos igual, ¿no? Pero aquí tenemos un diodo Zener. Lo que podemos hacer, como hemos hecho en la anterior clase, hemos dicho que el diodo Zener puede tener tres casos. Que puede estar polarizado directamente, que va a trabajar como un diodo cualquiera, un diodo de silicio,
o que puede ser polarizado inversamente, ¿no? Inversamente, y va a trabajar con su voltaje Zener, o que puede estar en circuito abierto. ¿Cuándo va a estar en circuito abierto? Cuando el voltaje de alimentación, en este caso de IN, va a ser menor al voltaje nominal de mi diodo Zener. Entonces podemos hacer eso, que inicialmente mi BI puede valer menor a 5 voltios, porque es menor al diodo Zener, ¿verdad? A su voltaje Zener. Que puede ser un ejemplo, ya como ejemplo siempre nosotros colocábamos, ¿no? Que puede valer 4 voltios inicialmente, en algún momento, porque está variando con el tiempo, ¿verdad? Si va a valer 4 voltios en algún momento, el diodo Zener, la corriente le va a llegar inversamente, pero este valor positivo de 4 voltios no va a ser no va a ser suficiente para que el voltaje del diodo Zener, que en este caso es 5 voltios, se encienda o se polarice inversamente en este caso. Entonces, por esa razón, vamos a decir que mi diodo Zener, cuando BIC es menor a 5 voltios, el diodo Zener va a estar apagado. A causa de que el diodo Zener no va a conducir corriente, entonces el diodo 1 tampoco va a estar abierto. Digo, tampoco va a estar polarizado directamente, perdón, esa parte me confundí. Tampoco va a estar polarizado, entonces ambos diodos van a estar en estado de apagado. Entonces, por ende, toda esta rama va a desaparecer. ¿No ve? Ahora, en este caso, para el diodo 2, la corriente a mi diodo le va a llegar inversamente. Si le está llegando al diodo de silicio inversamente, entonces también se va a abrir. Por ende, también toda esta rama va a desaparecer. Entonces va a ser un nuevo caso, ¿no ve? Un nuevo caso, un caso 2, donde los 3 diodos van a estar apagados. Eso lo analizamos. Va a ser entonces un caso 2. Aquí, ¿no? El diodo 1, el diodo 2 y el diodo Zener están apagados. Estas ramas han desaparecido, solo tenemos a este circuito. Aquí tenemos la resistencia, la única. Pero como todo el circuito está abierto, no hay circulación de corriente. Entonces, por ende, tampoco hay caída de tensión en esta resistencia. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. Ya hemos dicho, ¿no? Cuando nosotros colocamos, aquí un momento, vamos a escribir. Si nosotros colocamos nuestro multímetro en la terminal positivo aquí y la terminal negativa respecto a tierra, la tensión que nos va a marcar el multímetro va a ser la tensión de entrada. Entonces va a ser BO, va a ser igual a BIN de entrada, ¿no? BO de salida, que es, y BIN de entrada, eso significa BO y BIN. ¿Listo? Volvemos entonces al circuito inicial. Listo, ya tenemos dos casos. Ahora, vamos a analizar, igual sigue para BIs mayores a 0, o sea, BIs positivos. ¿No ve? Ahora, la corriente va a ir en este sentido para BIs positivos, ¿no ve? De menos a más. Igual, aquí se va a dividir en 2. Pero ahora ya vamos a analizar para BIs que sean mayores al voltaje Zener. BIs mayores al voltaje del diodo Zener. ¿No ve? ¿A qué quiero llegar? Que en algún momento mi BI de entrada puede valer los 10 voltios positivos, ¿no? Puede valer los 10 voltios o incluso mayor a 5 voltios, puede ser 8, 7, ¿no? Es un ejemplo nomás eso. Pero en este caso va a ser mayor al voltaje Zener. ¿No ve? En algún momento BI va a ser mayor al voltaje Zener. Al analizar eso, la corriente va a llegar al diodo Zener inversamente. Eso significa que a mi diodo Zener lo va a polarizar inversamente. Y como es mayor al voltaje nominal del Zener, entonces este se va a encender y va a trabajar con sus 5 voltios, el diodo Zener. Entonces va a conducir corriente. Al conducir corriente, le va a llegar al diodo 1 la polarización directa. ¿No ve? Entonces mi diodo 1 también se va a polarizar directamente. Entonces se va a polarizar con 0.65 voltios. ¿No ve? Entonces toda esta rama ya va a existir. ¿No ve? Toda esta rama ya existe.
Pero no pasa lo mismo con la rama del diodo 2. La corriente le sigue llegando inversamente. Entonces esta rama también va a desaparecer. Pero aquí ya tenemos un nuevo caso, ¿no ven? Estos dos diodos ya están encendidos. Va a ser un nuevo caso. Hemos dicho que si encontramos diferentes casos, sirve. Si encontramos casos repetidos, no nos sirven, ¿no ven? Listo. Entonces analizamos este caso. Va a ser un tercer caso y último caso. Vamos abajo, más abajo. Que va a ser un caso 3, donde el diodo 2 va a estar apagado, el diodo 1 va a estar encendido y el diodo sender va a trabajar con su voltaje nominal, que en este caso 5 voltios, y aquí con sus 0.65 voltios, ¿no ven? Listo. Igual, aquí ya tenemos todo un circuito en serie, ¿no? Todo está en serie aquí. No, ya no tenemos circuitos en paralelo. Y para encontrar el voltaje de salida, vamos a anotar. Aquí vamos a anotar el voltaje de salida, el VO, va a ser igual al voltaje en la resistencia, porque todo el voltaje OVO dice que está aquí, ¿no ve? En toda esta parte. Entonces se va a trasladar a esta rama donde tenemos que encontrar el voltaje de salida, que va a ser la suma de la resistencia, de los 5 voltios y de los 0.65. Voltaje en la resistencia de 100 ohmios, más, aquí las polaridades coinciden, ¿no ve? De más a menos, de más a menos. Van a ser las dos fuentes positivas y ambas se van a sumar y nos va a dar 5.65. Lo que nos resta entonces es encontrar este valor, ¿no? Y lo mismo que hemos hecho hace rato. Como es un circuito en serie, para calcular el voltaje en la resistencia de 100 ohmios, podemos usar el teorema de divisor de voltaje, que nos decía que para encontrar el voltaje en un elemento resistivo, en el numerador va a estar el valor de ese elemento, que en este caso es 100, y en el denominador va a ser la suma de todas las resistencias en serie. Igual, en este caso tenemos solo dos resistencias, va a ser 200 ohmios, ¿no? Por el valor de las fuentes de voltaje de mi circuito. En este caso tenemos tres, ¿no? Si se dan cuenta, aquí le está llegando de menos a más. Eso va a ser positivo. Entonces el valor de esta fuente BI va a ser positivo. Pero a las fuentes le van a llegar de más a menos, ¿no? En este sentido. Está llegando de más a menos, entonces se van a restar las fuentes. Entonces va a ser BI menos la suma de estas dos fuentes, 5.65. ¿Listo? Ahí. Y aquí está ya todo explicadito, ¿no? Aquí va a ser, aquí está el voltaje en la resistencia y aquí está la suma. Haciendo operaciones con la calculadora y simplificando, que el voltaje de salida total va a ser 1/2 de 20 más 2.82. ¿Listo? Vamos a borrar. Y estos van a ser los únicos tres casos para este circuito. Aquí, como ya tenemos, ¿no? Hemos encontrado tres casos, le hemos llamado ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Volvemos. Para encontrar los intervalos donde los diodos van a cambiar de estado, lo que nosotros teníamos que encontrar era los Beins, ¿no? Beins son los que van a cambiar, o los valores, o los intervalos donde van a cambiar los diodos de estado. Eso se los hacía igualando la ecuación 1 y 2, igualando la ecuación 2 y 3. Entonces, haciendo eso, aquí ya tenemos el primer valor de Bein, que es menos 0.64, y el último valor, que es de 5.64. Ya con todos esos datos ya podemos empezar con mi gráfica de función de transferencia. Antes, este primer valor que hemos encontrado va a pertenecer al primer caso, para Beins menores a 0.64. El caso 2 va a ser entre 0.64 y 5.64, vamos a tener el caso 2. Y para el caso 3, para Beins mayores a 5.64. Esos son los intervalos donde los diodos van a cambiar de estado. Ahora, si se dan cuenta,
este valor, aquí nos dice que para Bins menores a 0.64, el único diodo que va a funcionar va a ser el diodo 2, ¿no ve? Eso es lo que significa, porque estamos analizando para Bins menores a 0, ¿no ve? Para tensiones negativas. Y aquí, en este intervalo nos dice que ya va, que puede trabajar y vamos a tener ese otro caso. Y aquí también ya nos dan, ¿no ve? Si se dan cuenta que para Bins mayores a 5.64, el diodo Zener se va a encender. Entonces podemos colocar un valor de 5.64 aquí. Eso nos dice que el diodo Zener se va a encender. ¿Listo? Entonces graficamos. Aquí dibujamos nuestro sistema de ejes cartesianos. Nos dice que es una tensión, señal de entrada triangular de más menos 10 voltios, o sea, 10 voltios positivos y 10 voltios negativos. Anotamos eso. Para empezar la gráfica, hemos dicho que siempre tenemos que anotar los intervalos que hemos encontrado, en este caso menos 0.64 y 5.64, que ya tenemos 0.64 y 5.64. Empezamos con la gráfica. En este caso nos ha dado puras rectas, ¿no? Si se dan cuenta. En el caso 1 tenemos recta, en el caso 2 recta y en el caso 3 también una recta. Para el caso 1, Bins menores a 0.64. Todo lo que está a la izquierda de menos 0.64 es menor. Y nos dice que es una recta. Para graficar la recta necesitamos 2 puntos, hemos dicho. El primer punto lo podemos obtener reemplazando este menos 0.64 en la ecuación 1. ¿No ve? Reemplazamos ese valor de BI y nos da igual 0.64. Ese va a ser mi primer punto. Ahora, para encontrar el otro punto, como solamente es hasta menos 10, este menos 10 de aquí lo podemos reemplazar igual en BI, menos 10, y ya vamos a tener el voltaje de salida, que va a ser menos 5.32, ¿no ve? Y ese va a ser el otro punto. Graficamos entonces mi recta para ese intervalo. Cuando ya va a querer pasar de menos 0.64 al otro intervalo, ya nos vamos a pasar también nosotros al segundo caso, que nos dice que está en este intervalo, que también es una recta, que pasa por el origen, ¿no? BO es igual a BI. Es una recta con pendiente de 1 positivo y pasa por el origen. Ya tenemos el primer punto de la recta, que está aquí. Lo que resta es encontrar el otro punto, donde en este intervalo también es una recta, y el otro punto podemos encontrar simplemente reemplazando este valor de 5.64 en mi ecuación. Al reemplazar ese valor de 5.64 en la ecuación 2, vamos a tener igual 5.64. Entonces, graficamos la recta. ¿Listo? Ya va a quererse pasar de 5.64 al lado derecho. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar también con el tercer caso, que para mayores a 5.64, igual, es una recta. Ya tenemos el primer punto de la recta, y para encontrar el otro punto, simplemente reemplazamos este valor de 10 positivo en la ecuación 3 y nos da 7.82. Y ya tenemos entonces mi recta para el tercer caso. Y todo lo que está aquí, lo que hemos hecho es la función de transferencia de cómo se está comportando mi circuito. ¿Listo? Para la gráfica de función de salida, dice que es una función triangular, aquí ya nos dice, ¿no? Una entrada triangular de amplitud 10 positivo y 10 negativo. Lo que está con rojo es la tensión BI, ¿no ven? Lo que está con negro va a ser la tensión de salida. ¿Cómo se grafica? Igual. Con los intervalos que hemos encontrado de menos 0.64 y 5.64, graficamos. Primero anotamos esos valores, ¿no ven? De 5.64 y menos 0.64. Listo. Ahora, vamos a la primera ecuación, donde nos dice que BI menor a 0.64 es una recta, ¿no ven? Entonces, aquí vamos a la gráfica. Todo lo que está abajo, ¿no? Todo lo que está aquí abajo, de menos 0.64, es menor, y dice que es una recta. ¿Cómo vamos a encontrar hasta dónde va a llegar la recta? Porque aquí ya está graficado, ¿no ve? Pero no, ¿cómo encontramos este valor? Lo mismo que hacíamos en la función de transferencia. Reemplazábamos el valor, porque este ya sería un punto, desde aquí está partiendo, ¿no ve? Desde aquí está partiendo, desde estos dos puntos. Pero ¿hasta dónde va a llegar? ¿Dónde se va a cerrar? Eso lo hacemos igual, ayudándonos con la función de transferencia. Aquí ¿se acuerdan que hemos reemplazado este menos 10 para encontrar este punto, ¿no ve? Porque hasta ahí va a llegar.
Lo mismo hacemos, este menos 10 lo vamos a reemplazar en la ecuación 1, que nos va a dar menos 5.32, que está aquí. Entonces, desde aquí abajo, digo, desde aquí, desde esta punta, bajamos con líneas segmentadas. Vamos a anotar eso. ¿Dónde está? El lapicito. Listo. Desde aquí, ¿no? Con líneas segmentadas. Desde aquí arriba bajamos hasta aquí, hasta este punto que hemos encontrado. Y en este punto es donde se va a cerrar mi onda. ¿No ven? Desde aquí he empezado y desde aquí también he empezado. Entonces, hasta ahí se va a cerrar. ¿No ven? Hasta este punto. ¿Listo? Volvemos a la ecuación 2, donde nos dice que entre este intervalo, dice que es la misma señal de entrada, o sea, el BO va a ser lo mismo que BINT. Entonces, aquí ya tenemos el intervalo, ¿no? Entre menos 0.64 y 5.64, en ese intervalo dice que BO es igual a BI. Entonces, simplemente resaltamos la misma señal de entrada, ¿no ves? Aquí está resaltado ya con negro, toda esta parte, ¿no ves? Ahí. Pero esta onda de aquí no se va a quedar ahí. Va a querer pasar de 5.64 como la función de transferencia, ¿no ves? Va a querer pasarse. Entonces ya vamos a encontrarnos con el tercer caso. Nos dice que para mayores a 5.64, de igual forma es una recta. Una recta donde ya tenemos el primer punto. Vamos igual a hacer con lapicito para que se entienda. Aquí, listo. Al igual, ¿no? Que hace rato en la función de transferencia ya teníamos el primer punto y necesitábamos encontrar otro punto y lo que hacíamos era reemplazar el valor de 10 positivo en la ecuación 3, donde nos daba un punto de 7.82. Eso lo hacíamos con líneas segmentadas como está en este caso aquí. Y desde la punta de mi onda de entrada bajamos con líneas segmentadas hasta intersectar con el punto que hemos encontrado y hasta este punto es donde se va a cerrar mi onda. O sea, desde aquí, que quedaba, ¿no ve? En el anterior caso, entonces desde esos dos puntos van a unirse con el punto que hemos encontrado. Y lo mismo para las otras ondas, ¿no ve? Aquí está lo mismo. Y lo que está con negro es mi voltaje o mi onda de señal de salida, mi Vout. ¿Listo? Eso sería entonces la solución que nos pedía el problema, encontrar la función de transferencia y la gráfica de función de salida, que sería esta. Ahora sí pueden activar sus micrófonos, hacer sus preguntas, porque ya solo nos va a quedar, nos quedan 10 minutos más. Esta plataforma nos permite, ¿no? 40 minutos. Pueden hacer sus preguntas si hay algo que no se haya entendido. Auxi, buenas tardes. Auxi, el caso número 2 puede volver a explicar. Ya, listo. Caso número 2. Aquí. ¿Vale? Ya está. Ya, empezamos. Listo. Para el caso 2 hemos dicho que vamos a analizar, bueno, el caso 1 hemos analizado para base menores a 0. Ahora, después de eso, ya haber analizado eso, ya teníamos una ecuación 1. Nos tocaba analizar, hemos dicho, para base mayores a 0. ¿Eso qué significa? Voltajes de entrada positivos. ¿No ve? Al hacer voltajes de entrada positivos, nosotros vamos a asumir que mi BI, hemos dicho, en este caso está mal, que mi BI va a ser menor al voltaje Zener, pero va a ser mi BI positivo. Mi BI va a ser positivo, pero va a ser menor al voltaje Zener. Eso hemos dicho. Entonces, al analizar de esa forma, si es que mi BI, hemos dicho que en este caso mi BI, digamos, iba a ser 4 voltios, ¿no ve? Que iba a ser 4 voltios, y para que el voltaje Zener se encienda, nos dice que tiene que llegarle 5 voltios, ¿no ves? Es su voltaje nominal. Entonces, si aquí le estamos alimentando con 4 voltios, en algún momento de tiempo esto va a ser 4, la corriente va a ir en este sentido, porque va a ser positivo el valor, ¿no? El voltaje es positivo. En esta rama hemos dicho que se iba a dividir en 2 corrientes. Aquí estaba el diodo Zener, ¿no ve? Y aquí estaba el diodo de silicio que tenía en esa forma, ¿no ve? Así estaba en el circuito original.
Y aquí teníamos el otro diodito. Ah, no, pero no estaba así. Era, vamos a borrar esta partecita. Listo. El diodo estaba así, del diodo 2. Y en esta rama había una resistencia aquí, y el diodo Zener estaba así, y el diodo de silicio 1 estaba de esta forma, ¿no ven? Y estas ramas estaban unidas. Entonces hemos dicho que BI va a ser positivo, pero va a ser 4, ¿no ven? En algún momento de tiempo va a ser 4. Entonces es menor al voltaje Zener. Al ser menor al voltaje Zener, entonces el diodo Zener nunca se va a encender, por el que le estamos alimentando con 4. En algún momento va a ser 4. Y cuando mi fuente sea 4, entonces el diodo Zener en ese instante no se va a encender. Porque por más que le esté llegando la corriente inversamente, el diodo Zener no se va a encender porque no es suficiente. Necesita 5 voltios para que se encienda. Y aquí le estamos alimentando con 4. Entonces, por esa razón es que el diodo Zener va a estar apagado. Entonces, no va a conducir corriente. Al no conducir corriente, entonces el diodo de aquí, este diodo, tampoco se va a encender, porque va a estar abierto, ¿no ve? El diodo Zener va a estar en circuito abierto, entonces aquí no le va a llevar corriente, entonces toda esta rama va a desaparecer. Lo mismo en el diodo 2, ¿no ve? La corriente le estaba llegando inversamente a mi diodo 2. Entonces, era un diodo de silicio normal. Si la corriente le llega inversamente, entonces el circuito C o el diodo C abre, entonces no va a conducir corriente. Es por esa razón que estas dos ramas desaparecían. Al desaparecer, entonces no hay circuito, vamos a borrar, no hay circulación de corriente. Aquí la corriente en todo este circuito va a ser I igual a 0, ¿no ve? Toda la corriente va a ser 0, no va a circular corriente. Entonces, por no circular corriente, por más que esta resistencia esté formando parte del circuito, no va a haber caída de tensión, entonces tampoco va a haber aquí nada. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada. Eso lo hacíamos, ¿no? Como ejemplito ya les dije con el multímetro. Una manecilla del multímetro, la terminal positiva, lo colocamos aquí, y la otra terminal respecto a tierra, que era la patita negra, ¿no ve? Del multímetro. Y lo que nos iba a marcar, como todo está abierto, no hay circulación de corriente, lo único que nos va a marcar para este circuito era el voltaje de entrada, porque es lo único que está activo, se podría decir, ¿no ve? No sé si respondí a tu pregunta. Sí, Auxi, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Tenemos 5 minutos más todavía. Pregunten, chicos, si hay algo que no se haya entendido para volver a repetir. ¿No hay preguntas? ¿Se ha entendido todo? De cómo hacer las gráficas también, espero que se haya entendido. Lo más complicado puede ser encontrar los casos, ¿no? A veces, algunos dirán, ¿se acuerdan que hemos dicho inicialmente el diodo de silicio puede tener dos casos, ¿no ve? Que puede estar encendido, que puede estar apagado. Aquí tenemos dos diodos, entonces algunos dirán tal vez aquí va a haber 4 casos, y este aparte el diodo Zener puede tener 3 casos, hemos dicho, ¿no? Puede estar encendido, apagado o trabajando como diodos de silicio normal. Entonces podemos tener más de 5 casos aquí. Tal vez alguien se pregunta eso, pero no siempre va a ser así. Por esa razón, o sea, algunos dirán, van a querer analizar por su forma. Algunos pueden decir, yo quiero que estos dos diodos estén encendidos y este esté apagado, o los tres estén encendidos, o al contrario, no puedo decir que estos dos estén encendidos y este esté apagado, o este esté encendido o este estén apagados, ¿no? No es así la forma de analizar. La forma de analizar es, como les digo, para que les salga de forma ordenadita, siempre empezar por BIs negativos, o sea, por BIs menores a 0. Al hacer ese análisis, una vez que han hecho eso y se encuentran algún caso, va a estar bien. Después de eso, analizan para BIs positivos, ¿no ven? Y hay que tomar en cuenta qué elementos están en mi circuito. En este caso hemos visto que ahí tenemos un diodo Zener, y al diodo Zener en algún momento hemos visto que no va a polarizarse inversamente, porque como está variando con el tiempo, ¿no ve? Es una señal de entrada triangular que varía con el tiempo. En algún instante puede valer, el BI de entrada puede valer menor al voltaje Zener, ¿no ve? En algún momento del tiempo puede valer menor a ese voltaje, cosa de que el diodo nunca se va a encender para esos valores, ¿no ve? A eso quiero llegar, eso hay que tener mucho cuidado al momento de
analizar el circuito. ¿No hay preguntas, chicos? Pregunten, tenemos 3 minutitos más. Ya se nos va a cortar la plataforma. Cualquier cosa, pregunten. De la práctica también, no sé si hay preguntas. Si lo han revisado, los primeros ejercicios son de esta parte, ¿no? Funciones de transferencia. ¿No hay preguntas? Espero que se esté entendiendo. No sé si están de acuerdo, yo quiero hacer una clase. Vamos a hacer una clase donde voy a preguntar, ¿no?, a los que están participando en esta clase. O sea, no voy a ya así transcribir todo como está en este caso. Simplemente va a estar el enunciado, va a estar el circuito y después vamos a resolver con ustedes. Todo desde el principio voy a hacer preguntas a cada uno de los que están ahí para que me digan cuál es el paso que sigue o cómo tengo que empezar a analizar mi circuito y todas esas cosas. No sé si están de acuerdo en eso. La siguiente clase podemos hacer para que Sí, se entienda Auxi. mejor, ¿no? Está perfecto, Auxi. Ya listo. Entonces, la siguiente clase entonces vamos a hacer eso. Voy a tener eso. Estén, por favor, puntual a la clase para que no se pierdan de nada. Y al primero y si me responden, claro, me dan su nombre y apellido y vamos a aumentar puntitos también, ¿no?, a su primera práctica. Por puntitos no va a ser gratis tampoco. Si me responden bien, a su práctica va a ir puntitos extra. ¿Listo? Auxi, disculpe. Dime, Estaban preguntando en los comentarios que el caso número 3, si lo puedo volver a analizar. caso número 3. Listo. Ahora se nos va a ir, pero el tiempo. ¿Será que terminamos esta sesión y empezamos otra? ¿Listo? Ahí se nos va a cortar. Van a entrar al mismo link. Al mismo link entren, o sea, al que les he enviado al grupo, entren. Yo lo voy a hacer esto ahorita y ustedes entren al mismo link. ¿Listo? Voy a finalizar esto entonces.